Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado. Bien, hoy en la sección de En Blanco y Negro, donde ya saben que hablamos de cine clásico, películas en blanco y negro, pioneros del cine, directores, actores. Y hoy vamos a hacer un ranking que le hemos llamado películas de ciencia ficción en blanco y negro. Películas de ciencia ficción que vamos desde la época del cine mudo, donde hay unas cuantas, hasta más o menos los finales del cine en blanco y negro. Bien, vamos a verlas y a ver qué les parece. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, y la primera película en blanco y negro de ciencia ficción es Viaje a la Luna o Le Voyage dans la Lune en su título en francés. Es una película, como he dicho, francesa de 1902 y además tiene una característica, aparte de ser blanco y negro, es que es muda. Está dirigida por Georges Méliès y el guión, escrito por el director y por su hermano mayor Gaston Méliès, está basado en dos novelas, De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, y Los primeros hombres en la luna, de H.G. Wells. La película dura 14 minutos con 12 segundos y la podemos, si la buscan en YouTube seguramente está, por si la quieren ver. El Viaje a la Luna es una película muy popular actualmente y la crítica de cine la reconoce como la más importante de las creaciones cinematográficas de Georges Méliès. Además, se podría considerar como el primer film de ciencia ficción de la historia del cine. Méliès en su época intentó distribuir comercialmente el film en Estados Unidos, pero técnicos que trabajaban para Thomas Alva Edison lograron hacer copias del filme y las distribuyeron por todo el país. A pesar de que fue un éxito, Méliès no recibió ningún dinero por su explotación. La película desapareció después de la retirada de Méliès de la industria cinematográfica, pero luego fue redescubierta alrededor de 1930, cuando pues los devotos de la película reconocieron la importancia de Méliès. Y en 1993 se descubrió una copia original coloreada a mano y fue restaurada en 2011. El argumento trata de lo siguiente. En una multitudinaria y larga conferencia de astrónomos, el presidente de la reunión, interpretado por el propio Georges Méliès, propone hacer un viaje a la Luna. Después de tratar un cierto silencio, 6 valientes astrónomos diseñan un plan. Después de haber diseñado una cápsula espacial, son lanzados al espacio por un cañón gigante. La cápsula es expulsada hacia la bonita cara de la Luna, dañándole el ojo derecho. Allí en la Luna, los astrónomos salen y ven que la nave ha colisionado. Aterrizando con seguridad en el satélite, los exploradores salen de la cápsula y miran la gran distancia entre la Tierra y en el territorio en el que se hallan. Entonces, se verán una serie de peripecias en la propia película, que como les he dicho la pueden buscar en YouTube y la pueden ver. Es una película corta, dura 16 minutos, una cosa así, y es bastante interesante. Fue la película más larga rodada en aquel tiempo. Tanto el presupuesto como la duración fueron inusualmente fastuosos, costando 10.000 francos y costó más o menos en tiempo unos 3 meses de trabajo. Bien, la siguiente película es Metrópolis, una película alemana de 1927 y que sería de las primeras del género de ciencia ficción. Está dirigida por Fritz Lang y realizada por la productora UFA. Es considerada una de las grandes películas del cine expresionista alemán y de la historia del cine mundial. Fue el primer filme considerado Memoria del Mundo por la UNESCO. Además fue el primero en poseer esta categoría, amparado en la vívida encarnación de toda la sociedad y la profundidad de su contenido humano y social. La trama está ambientada en una ciudad futurista del año 2026 llamada Metrópolis. La película muestra el funcionamiento de la ciudad con una estructura social bastante radical. Por un lado están los pensadores, encargados de dirigir la ciudad y que viven en zonas situadas en los rascacielos, y por otro lado se encuentran los trabajadores, encargados de lograr los objetivos que proponen los pensadores, pero ambos estratos sociales deben permanecer separados por ley.
Los trabajadores que viven en el subsuelo, en condiciones bastante precarias, están cada vez más crispados con su situación y todo indica que pronto se producirá una revolución. Un día, Freder, el actor interpretado por el actor Gustav Frölings, el hijo del dirigente de la ciudad, se salta las normas y decide comprobar la situación en la que viven los obreros. Y se adentra en el mundo subterráneo. Allí conocerá a María Brigitte Hell, una joven de clase obrera y que con su talante defiende a los trabajadores mediante la vía pacífica. El joven se enamorará de María y ambos tendrán que vivir peligrosas situaciones y hechos discriminatorios por pertenecer a clases sociales distintas. La película tuvo diferentes censura y cortes, sobre todo especialmente porque era muy larga, y algunas sobre todo por censura moral, como la supresión de casi todas las tomas en la que la falsa María es observada mientras realiza su danza erótica. De estas modificaciones surgió la versión estrenada en Estados Unidos en marzo de 1927 y la que llegó a Gran Bretaña con unos 115 minutos. En 2009 se consiguió una versión restaurada del filme a partir de una copia hallada en Argentina que pudo recuperar hasta 30 minutos cortados de carga ideológica y erótica. Bien, la siguiente película es Frankenstein o El Doctor Frankenstein con el título que se estrenó en España. Bien, es una película de terror de 1931 producida por Universal Pictures y es una adaptación de la obra de teatro de Peggy Webling, que a su vez pues está basada, como saben, en el Frankenstein de Mary Shelley. Está protagonizada por Boris Karloff y la curiosidad es que tras su estreno se realizó una secuela titulada La novia de Frankenstein de 1935. Bueno, el argumento creo que todo el mundo lo conoce. El doctor Frankenstein, un joven y apasionado científico, asistido por el jorobado Fritz, crea un cuerpo humano cuyas partes han sido recolectadas secretamente y de varias fuentes. El anhelo que consume al doctor es el de crear vida humana a través de varios artefactos eléctricos perfeccionados por él mismo. Entonces, bueno, como habrán visto en diferentes versiones de la película a lo largo de los años, pues bueno, está basado todo en el libro de Mary Shelley y bueno, es bastante interesante ver esta versión porque además es también, lo curioso es que es cine mudo, entonces es la primera que se hizo. En su día el estudio Universal Pictures decidió hacer una película de terror basada en esta novela, en concreto Frankenstein o el moderno Prometeo. Pero en vez de adaptar directamente el libro, adquirió los derechos de la obra de teatro y entonces partieron de ahí. Entre los posibles directores estuvieron George Melford, el francés Robert Florey y al final el trabajo fue asignado a James Whale. Una de las primeras opciones para interpretar al monstruo de Frankenstein fue Bela Lugosi, quien había protagonizado otra película, en concreto Drácula. Sin embargo, Lugosi rechazó el papel debido a que no poseía diálogos ya que estaría cubierto de maquillaje. Tras esto fue escogido el actor británico Boris Karloff. El actor no aparece, curiosamente, en los créditos iniciales de la película, siendo en su lugar ocupado por un signo de interrogación. Solo en los créditos finales se aclara que es Karloff quien interpreta al monstruo. Bette Davis fue considerada para interpretar a Elizabeth, la novia del Dr. Frankenstein, pero finalmente fue la actriz Mae Clark la que obtuvo el papel. Y en el maquillaje que se le hizo al personaje de Frankenstein, pues duraba cerca de 4 horas cada vez que había que hacérselo para rodar la película. Bien, otra película de ciencia ficción en blanco y negro fue The Day the Earth Stood Still o Ultimátum a la Tierra, película estadounidense de 1955 que está dirigida por Robert Wise y que está basada en un cuento de Harry Bates que se llamó El amo ha muerto. Es una de esas películas que está preservada en el Registro Nacional de Films de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por ser considerada cultural, histórica o estéticamente significativa. El contexto histórico del cómo se hacían películas en aquella época, estaban en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia,
o la Unión Soviética, mejor dicho, y Hollywood se impuso la tarea de alertar al ciudadano medio de los peligros del comunismo, lo que cinematográficamente se tradujo en la producción de docenas de thrillers y melodramas poblados de espías soviéticos o de traidores estadounidenses, y de un no menor número de películas en las que la amenaza roja llegaba a la Tierra en forma de marcianos, selenitas o cualquier otro habitante del sistema solar dotado de la suficiente capacidad tecnológica y militar como para acabar con el estilo de vida estadounidense. En medio de esta tendencia ideológica surgió Ultimátum a la Tierra, que se opondría a la tendencia de la época para emitir un discurso pacifista. Bien, la historia comienza en Washington cuando el ejército y la Fuerza Aérea de Estados Unidos detectan un objeto no identificado, OVNI. Informan por radio y televisión y el pánico se desata entre los ciudadanos cuando una nave aterriza en un parque. Del interior de la nave surge una figura antropomorfa vestida con una ropa de apariencia metálica, y tras él sale un robot de 3 metros de altura llamado Gort. Los soldados alertados del encuentro se arman y preparan para un posible ataque por parte del extraterrestre. La situación se pone tensa cuando el visitante realiza movimientos con un objeto similar a un revólver, siendo herido por un soldado nervioso. Esto conlleva que el robot comience a destruir las armas de los humanos con un rayo óptico. Tan pronto el visitante se recupera, detiene a su robot y en un inglés perfecto señala que el objeto sospechoso es una sonda para exploración planetaria y solicita hablar con los líderes mundiales, presentándose como Klaatu o similar. En el año 2008 se hizo una adaptación de esta película con la actuación de Keanu Reeves en el papel de Klaatu y Jennifer Connelly en el de Helen Benson. Es una peli que la verdad que es bastante interesante y entretenida, a pesar de que ya haga más casi 70 años que se estrenó. Bien, y otra película muy interesante y entretenida de ciencia ficción en blanco y negro es Things to Come, que aquí se llamó La vida futura y lo que vendrás en Hispanoamérica. Es una película de 1936 dirigida por William Cameron Menzies y el guion es de H.G. Wells, el maestro de las obras de misterio, terror, etcétera. La narración comienza en la Navidad de 1940, el futuro para entonces, porque se supone que se estrenó en 1936, mientras que la gente es feliz de una manera un tanto despreocupada. Los periódicos vaticinan la guerra, que efectivamente se declara esa misma noche. Durante 26 años la guerra se transcurrirá y se mantendrán las hostilidades, destruyendo con bombas las edificaciones, asesinando a los civiles. Y finalmente, cuando el enemigo está a punto de ser vencido, este disemina un virus final, la enfermedad errante, que acabará con la mitad de los supervivientes. La transición desde la sociedad entonces hasta este escenario apocalíptico lleva casi la mitad de la película, sin apenas contar nada de la vida del protagonista, que será John Cable, un aviador e ingeniero convencido de la necesidad de acabar con la guerra. Entonces se va viendo durante la película esa, evolución y ese apogeo o ese intento por que no haya guerras. Llegará hasta el año 2036, donde en este caso creo que será un descendiente de Cable, seguirá con el mismo intento de que la guerra no es la solución y que el hombre, el individuo, debe aspirar a vivir feliz, pero la humanidad debe aspirar siempre a llegar más allá. Un día a la luna, otro a los planetas, etc. Y siempre estará al comienzo de la siguiente aventura. Bien, la siguiente película se llama Alphaville y es una película francesa de ciencia ficción del año 1965. El título original traducido sería algo así como Alphaville, la extraña aventura de Lemmy Caution o algo así. Bien, fue dirigida por Jean-Luc Godard y protagonizada por Anna Karina, Eddie Constantine y Ankin Tamirov. Y la película ganó el Oso de Oro a la mejor película en el Festival de Berlín.
Bien, el argumento del film tiene muchas similitudes con novelas de ciencia ficción como como Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, 1984 de George Orwell o Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Esta última se llevó al cine 2 años después por el director François Truffaut. Como en todas estas obras, en Alphaville se muestra una sociedad futura de características totalitarias donde sería obligatorio sacrificar la libertad y los sentimientos para conseguir la felicidad y el bien común. El argumento, Levi Caution, que sería el personaje interpretado por Eddie Constantine, es un agente secreto enviado a Alphaville con dos motivos: localizar a otro agente desaparecido, Henry Dixon, el personaje de Akin Tamirov, y asesinar al fundador de la ciudad, el científico conocido como Profesor von Braun. Para ello se presenta como un periodista que desea entrevistarse con el profesor, para lo que tendrá que tratar con la hija de este, que es Natasha, personaje interpretado por Anna Karina, quien es enviado como intermediaria. Pronto se da cuenta de que Alphaville posee muchas peculiaridades que indican que no es un lugar como los demás. Muchachas sumisas y frías que se identifican como seductoras de nivel 3, diccionarios a los que se llaman Biblias y prohibición de palabras como por qué, amor o llorar. Entonces el director trata en esta película el argumento de la sociedad perfecta pero sin sentimientos y sin pensar en el individuo sino en la totalidad o toda la sociedad. Bien, y la siguiente película sería Frau im Mond en alemán, que sería La mujer en la luna. Es una película muda alemana del género de ciencia ficción y está dirigida por Fritz Lang en 1929, el mismo que dirigió 2 años antes la película Metrópolis que hemos comentado antes. Y se le considera como una de las primeras películas de ciencia ficción serias. La película es un melodrama con especulación científica. La historia comienza con el profesor Georg Manfred Klaus-Pohl, un famoso astrónomo, presentando sus teorías ante un foro de académicos. Su tesis de que la luna es rica en oro es recibida con risas y burlas. Manfred había esperado un debate y una discrepancia intelectual, pero no semejante humillación. Pero no sirve de nada, su carrera está acabada. Tiempo después encuentra la oportunidad de demostrar sus afirmaciones. El ingeniero Wolf Elius Willy Fritz y su socio Hans Winberger, interpretado por Gustav von Wangenheim, están planeando la construcción de su propio cohete a la Luna. Un misterioso comité financiero ve con preocupación el proyecto si efectivamente se descubriera oro en la Luna. Entonces sus intereses comerciales se verían en peligro. Para asegurarse una posición de privilegio contratan a un maleante que utiliza el chantaje para asegurarse un puesto en la misión. Y al grupo se une también la bella Friede Welten, Gerda Maurus, dentro de un triángulo sentimental cuyos otros vértices son su enamorado Elius y su prometido Windenger. Entonces es una película, como les he dicho, muda de 1929 y que, aunque en su día no tuvo mucho éxito, pues la verdad es que es bastante interesante y es bastante entretenida y llevadera. Bien, la siguiente película a mí me gusta bastante, se llama Seconds en inglés y en España se llamó Plan Diabólico, o en partes de Hispanoamérica El otro señor Hamilton. Película estadounidense de 1966 y que está dirigida por John Frankenheimer. Está basada en la novela homónima de David Zelay y está protagonizada por Rod Hudson, Salomon Jens y John Raldo. La película en su momento fue atacada por la crítica y no funcionó muy bien en taquilla, pero con el tiempo se ha convertido en un film de culto. Bien, la película es una mezcla expresionista de horror, thriller y ciencia ficción sobre la obsesión con la juventud eterna y la fe extraviada en la capacidad de la ciencia médica para lograrlo. Arthur Hamilton, interpretado por John Randolph, es un hombre de mediana edad cuya vida perdió el propósito. Ha logrado el éxito en su carrera, pero lo encuentra insatisfactorio. Su amor por su esposa desde hace muchos años ha disminuido. Su única hija está casada y rara vez la ve. A través de un amigo, un hombre que él pensaba estaba muerto, Hamilton es abordado por una organización secreta conocida simplemente como la Compañía, que le ofrece una nueva vida con un nuevo rostro y estilo de vida.
La compañía proporciona a Hamilton la identidad de Antiochus Wilson, un pintor joven establecido. Tras cirugía estética experimental es reubicado a una comunidad de Playa Donista en California llena de personas que como él son renacidos. Eventualmente Hamilton decide que la nueva vida no es lo que él quería. Bien, entonces es una película que habla sobre la fragilidad de la vida y el intento de la gente por rejuvenecer y vivir otras vidas o incluso más años o siglos. Bien, y la siguiente película, considerada como película de culto del género de la ciencia ficción, es La invasión de los ladrones de cuerpos o Invasion of the Body Snatchers. Película de 1956 dirigida por Don Siegel y protagonizada por Kevin McCarthy, Dana Winter y Kim Donovan, entre otros. Y está basada en la novela homónima de Jack Finney, la invasión de los cuerpos o de los ladrones de cuerpos. El argumento de la película narra una invasión extraterrestre en la que las esporas provenientes del espacio exterior dan origen a vainas, de las que surgen copias idénticas de seres humanos. La intención de estos extraterrestres es reemplazar a toda la raza humana por copias carentes de cualquier tipo de sentimiento. La película narra la historia del Dr. Miles Bennell, un médico de provincias que regresa al pueblo de Santa Mira tras un congreso médico. Al llegar se encuentra con una situación extraña. Algunos de sus pacientes acuden a él asegurando que un pariente cercano, padre, hermano, cónyuge, no es quien dice ser, que tiene su apariencia y sus recuerdos pero que carece de sentimientos. Al cabo de 1 o 2 días ese mismo paciente acude a la consulta asegurando que todo ha vuelto a la normalidad y que no hay nada de qué preocuparse. Estados Unidos en esa época utilizaba el concepto de una terrible invasión marciana a la Tierra como una propaganda anticomunista, como hemos comentado en las películas anteriores. Sin embargo, esta película podría parecer una más, pero sin embargo, pues trata de simplemente ser una película de entretenimiento y incluso una crítica a la paranoia anticomunista y la caza de brujas que se llevó a cabo durante estos años. Bien, y la última película de este repaso sería The Thing from Another World, que se tradujo algo así como El enigma de otro mundo, o La cosa, o depende del país. Bien, una película estadounidense de 1951 y dirigida por Christian Nivi y Howard Hawks. Y el guión se basó en un relato de John W. Campbell que se llamaba Who Goes There. El argumento es el siguiente: un grupo de la Fuerza Aérea estadounidense es enviado cerca del Polo Norte para encontrarse con unos exploradores estacionados allí. Ellos y los exploradores quedarán aislados y entonces el líder de los exploradores, Dr. Carrington, informa a los hombres de la Fuerza Aérea que han visto un ovni caer cerca de ellos y que los llamaron para investigarlo. En el lugar de la caída descubren los restos de una nave procedente de Marte, pero al tratar de llegar a este se desintegra. Pese a lo cual es posible rescatar un espécimen congelado e informar de los descubrimientos. Los investigadores deciden descongelar el cuerpo para estudiarlo y este cobra vida, comenzando a asesinar a los exploradores humanos y a los animales que tienen. Resulta ser un ser inteligente con base de planta que se alimenta de sangre y que además puede procrear como una planta a muy gran escala. Bien, esta es una de las grandes películas de ciencia ficción y basadas en que podían venir seres de otros planetas, sobre todo se les solía llamar marcianos en aquella época porque parecía que solo podían venir de Marte. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil e interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente.
Bien, el primero y el canal más grande es el canal de Meme Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro, y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.